En esta mañana de 22 de noviembre quiero transmitir un saludo muy cordial a cuantas personas han decidido incorporarse a esta nueva sesión online de la Fundación INCIPE. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Para esta nueva sesión tenemos hoy la suerte de contar con una persona conocida de todos, como es Pilar Requena, una destacada periodista, prestigiosa reportera internacional y antigua profesora de Relaciones Internacionales en numerosas universidades madrileñas, que actualmente ocupa el cargo desde el año 2021 de directora del programa Documentos TV de Radio Televisión Española y es además la presidenta de la red de periodistas de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión. Pilar Requena, que es una asidua colaboradora de nuestra fundación, al haber participado desde hace muchos años en numerosas sesiones y seminarios de INCIPE, nos ha propuesto dedicar la sesión de hoy a un tema que ha ocupado y que desgraciadamente vuelve a ocupar muchas páginas y programas de los medios internacionales. Me refiero a la muy dura y difícil situación que viven las mujeres en Afganistán. Bajo el título Las voces silenciadas de las mujeres en Afganistán, nos abordará este tema contando con su muy larga experiencia y dilatado conocimiento directo de aquel país, sobre el que escribió ya en el año 2011 un libro y al que ha dedicado numerosos reportajes, artículos y conferencias en universidades e instituciones, incluyendo una muy reciente en el Instituto de Estudios Estratégicos. Y es que Pilar Requena acumula una muy larga experiencia y prestigiosa carrera profesional como periodista de convicción y devoción, marcada por una pasión permanente por la noticia, por su investigación y difusión. Antes de ocupar sus dos puestos actuales, ha dedicado ni más ni menos que 17 años, en primer lugar, como reportera internacional de noticias diarias para Televisión Española, cubriendo conflictos y posconflictos desde la Guerra del Golfo a Bosnia-Herzegovina, pasando por Afganistán, Siria o Libia. Pero también ha realizado importantes documentales sobre cerca de 25 países del mundo árabe, de Israel, de Europa o África. Y también ha realizado muchísimos documentales sobre muy diversos temas como el terrorismo yihadista, el Brexit, la unificación alemana o las mujeres en África y en Afganistán. Solo por citar algunos, porque son muchas las obras y los reportajes que ha realizado nuestra querida amiga Pilar Requena. Quiero también, en segundo lugar, recalcar que en esos 17 años a los que me refería antes, incluyen la época en que fue corresponsal de Televisión Española en un sitio tan estratégico como es Berlín para cubrir las noticias de Alemania y también todas aquellas de Europa Central y del Este. De su faceta como escritora, quiero al menos citar un par de obras. Además del ya citado libro sobre Afganistán, creo que vale la pena recordar el relativo a la nueva Alemania tras la caída del muro de Berlín, que publicó bajo el título La potencia reticente, o su biografía, también muy exitosa, sobre Angela Merkel, la canciller eterna, persona o personalidad sobre la que precisamente estamos a la espera de la publicación en pocos días, parece ser, de sus memorias, que se esperan con gran interés. No puedo concluir esta breve presentación de la biografía o resumen de la biografía de Pilar Requena sin citar, entre otros muchos premios recibidos, los del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en el año 2003, el Premio Salvador de Madariaga en el 2007 y dos premios Iris en el año 2011 y 2012 de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión Española. Querida Pilar, de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado volver a INCIPE con esta nueva ponencia, pero antes de darte la palabra, permíteme que se la pase brevemente a nuestro director general, el profesor Vicente Garrido, para que nos recuerde cuál es el marco general de funcionamiento
de este tipo de sesiones. Muchas gracias. A ti, Vicente. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Ricardo. Y especialmente gracias a Pilar. Como ha señalado ya el secretario general de INCIPE, un welcome back a esta casa. Así que expectantes de escucharte, y antes simplemente anunciar el funcionamiento va a ser el habitual de este tipo de encuentros. Les pedimos que formulen sus preguntas al final de la intervención, pero que las pongan las hagan saber a través del chat de YouTube, donde yo las iré recuperando, no necesariamente por orden de llegada, sino por bloques, intentando que tengan afinidad temática, evitar reiteraciones a lo largo del turno de preguntas y respuestas. No dejen sus preguntas para los 10 últimos minutos, porque de esta forma no habría tiempo para trasladárselas a la ponente de hoy. Son ahora las 12 y 7 minutos, el encuentro duraría no más de 55 minutos a partir de este momento, es decir, a la 1 y 5 como mucho, pues terminaría, para que también ustedes sepan, los que tengan otras obligaciones, a qué hora pueden atenderlas. Así que sin más, y agradecerte, Pilar, tu intervención de hoy, te cedo la palabra. Como bien les decía, ese vídeo quería que lo viesen porque es un homenaje a los refugiados que desde los lugares que están asilados siguen combatiendo y siguen luchando por los derechos de las mujeres, y sobre todo por el derecho a la educación. Como han visto ustedes, es un vídeo dedicado sobre todo al momento en que los talibanes prohíben la educación a las niñas, a las jóvenes, porque hoy por hoy empezaron con la enseñanza primaria, que es la única que sigue permitida en Afganistán. Pero no tenemos ni enseñanza secundaria ni enseñanza universitaria. De hecho, yo cuando estuve en noviembre del 22 todavía pude ir a hablar con alumnas de la universidad, incluso con una profesora, pero al mes siguiente es cuando los talibanes ya cerraron también la enseñanza universitaria, prometiendo que cuando se diesen las circunstancias volverían a reintroducir la enseñanza universitaria y la enseñanza secundaria, pero a día de hoy, como hemos visto, no solo no se ha reabierto la universidad ni esa segunda enseñanza secundaria, sino que se han ido cada vez más reprimiendo los derechos de las mujeres. En general, ¿en qué situación nos encontramos ahora en Afganistán? Nos encontramos claramente en una situación de apartheid de género, pero también en una crisis humanitaria sin precedentes que, sin embargo, desde la comunidad internacional se está ignorando, porque el problema es que Afganistán ha pasado a dejar de ser una prioridad para esa comunidad internacional. Se ha hecho poco en estos 3 años para evitar que los talibanes fuesen a más, y de hecho han ido a más. Y el poder está, como siempre, en el hombre fuerte de los talibanes, en el Mullah Hibatullah Akhundzada, y en la sección o en la facción más extrema, que es la facción de Kandahar. Recordemos que también el Mullah Omar vivió en su día en Kandahar, que es un poco donde están los cuarteles generales de los talibanes y donde estuvo y donde fue el nacimiento de este movimiento. Los talibanes han buscado desde el primer momento el reconocimiento internacional, que no han recibido, y eso es un buen punto, y el desbloqueo de las reservas afganas que se congelaron cuando llegaron al poder.
Se ha intentado jugar con estas dos condiciones, digamos, para que no fuesen a más, pero es verdad que como la comunidad internacional, primero, ha sido tibia en sus reacciones y segundo, tampoco está cumpliendo, entre comillas, lo que los talibanes quieren, pues eso ha hecho que también los talibanes tampoco cedan en ninguna en ninguna de las peticiones que pueda hacer la comunidad internacional. En cualquier caso, hay que dejar muy claro que los talibanes no son los talibanes 2.0 que nos quisieron vender en su momento ciertos sectores de analistas y también parte de la prensa internacional, sino que son los mismos talibanes de los años 90. Es cierto que han puesto una especie de parapeto, digamos, para la comunidad internacional, en el sentido de que han colocado a ciertos talibanes que tienen una áurea como más moderada, hablan inglés, se reúnen con las mujeres periodistas, también con mujeres de la comunidad internacional, pero en el fondo, como digo, el poder está en Al-Jansouda, está en Kandahar, y mientras eso sea así, no van a cambiar muchas cosas. Los afganos, pero sobre todo las afganas, se sienten abandonadas y abandonados por la comunidad internacional porque ésta se fue sin mirar atrás realmente. Yo recuerdo que en las conversaciones que tuve con diversos activistas y miembros de ONGs cuando estuve en Kabul, ellos lo que me decían es que se está siendo muy injusto con Afganistán, que se prometió desarrollar y rehabilitar el país, pero que luego no se ha hecho nada y se ha permitido que vuelvan los talibanes. Si tenemos que resumir en una serie de puntos la actual situación de las mujeres en Afganistán, yo hablaría de apartheid de género, de estar como estaban presentes en muchos lugares, no voy a decir en todos, ni en todo Afganistán, porque hay que tener en cuenta una cosa: cuando hablamos de derechos de las mujeres, de los avances, del desarrollo que haya podido haber en Afganistán durante la presencia de las tropas internacionales y también de la comunidad internacional como tal y de la cooperación internacional, hablamos sobre todo de las ciudades. No voy a decir grandes ciudades porque salvo Kabul, Herat, Kandahar, las ciudades no son grandes. Luego tenemos Kunduz, Mazar-e-Sharif y Jalalabad, que serían un poco lo que podíamos llamar ciudades. Las demás son todo ciudades mucho más pequeñas o poblaciones grandes, y salvo en esas grandes ciudades o en aquellos lugares donde hubo presencia de las tropas internacionales y de la comunidad internacional a través de los PRT, de los equipos de reconstrucción provincial. Y aquí quiero hacer un apunte: cuando el otro día se decía que el general que se va a hacer cargo de la reconstrucción después del desastre de la Dana de Valencia había participado en la reconstrucción de Afganistán, a lo que se referían realmente es que había liderado el PRT de España en Badghis, que era justamente un equipo de reconstrucción provincial. Cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de esos equipos que, lógicamente, desde que se fueron, todas esas zonas han vuelto a estar en manos de los talibanes o de los más ultraconservadores, y gran parte de lo que se consiguió y de lo que se avanzó, sobre todo en el campo de los derechos de la mujer, han quedado completamente reprimidos. Y se ha perdido todo lo que se avanzó. Ese sería otro de los puntos: el estar presentes en muchos sitios y ahora mismo no tener prácticamente presencia a nivel social, salvo en temas de seguridad. Y cuando hablo de temas de seguridad es que, por ejemplo, cuando uno llega al aeropuerto de Kabul, es cierto que cuando pasa un control, hay una mujer también para hacer tu control de seguridad como mujer, y también cuando vas al ministerio también hay una mujer para hacerte el cacheo. En ese sentido, el que sea una sociedad bastante segregada juega a favor de que en algunos lugares siga habiendo
esa necesidad de que haya presencia de las mujeres. Luego también a nivel de la salud todavía hay presencia en ciertos centros de salud y en hospitales, pero el día que decidan, y son capaces también de decidirlos, no han dicho todavía la última palabra en lo que se refiere a la represión de las mujeres, los talibanes, podrían incluso retirarlas de la sanidad. Imagínense ustedes si las retiran de la sanidad, las pocas mujeres doctoras o enfermeras que hay lo que sería la nula atención de la salud de las de las de las a la salud de las mujeres, porque no tendrían acceso a la sanidad, puesto que no pueden ser tratadas por hombres. Continúa, por lo tanto, la drástica erosión de los derechos de la mujer, y luego hay un régimen de terror que rige en todo el país, no solo para los hombres, pero no solo para las mujeres, pero especialmente para ellas. ¿Cuándo se ha vuelto o cuándo hemos vuelto a tener digamos, una reacción ante lo que estaban haciendo los talibanes sobre los derechos de la mujer? Pues justamente en el pasado mes de agosto, que es cuando hubo de nuevo una protesta, digamos, internacional, pero como vemos, estamos ahora prácticamente 3 meses después y de nuevo se ha vuelto a silenciar esa protesta internacional. Fue en el mes de agosto cuando los talibanes volvieron a poner, como yo digo, un nuevo clavo en el ataúd en el que están encerrando en vida a las mujeres afganas. En ese momento, el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio dijo que prohibió, digamos, que se escuchen a voces femeninas en espacios públicos. También decretó la obligación de cubrirse el cuerpo y la cara. También que no se podía llevar ropa ajustada o que revelase las formas del cuerpo de forma que no pudiesen provocar el deseo de los hombres. También prohibió el uso de cosméticos, de perfumes, y no mirar a los hombres salvo que fuesen parientes. A eso se ha dado un paso más hace un par de semanas, que es que ni siquiera pueden hablar en alto entre ellas las mujeres. O sea, ya no es solo que no se las escuche en público, sino que entre ellas tampoco pueden hablar en alto. La implementación de la Sharia y del hijab es una línea roja, han dicho los talibanes, y han dicho que con eso no se puede negociar. A finales de marzo ya había habido otra nueva represión y además otro desafío a la comunidad internacional, que también provocó grandes gestos de protesta, pero que tampoco fueron al final a más, y eso es lo que les da también, digamos, paso a los talibanes a seguir dando más y más, a cerrar más y más el mundo de las mujeres. En ese mes de marzo, como decía, se reintrodujo la flagelación pública y la lapidación de las mujeres por adulterio. Ahansuda, el líder talibán, digamos, en un audio emitido por la radio afgana, dijo: azotaremos a las mujeres, las apedrearemos hasta la muerte en público. Podéis llamarlo violación de los derechos de la mujer cuando las apedreamos o azotamos públicamente por cometer adulterio, porque entra en conflicto con vuestros principios democráticos. Pero, dijo, yo represento a Alá y vosotros sois Satanás. Y para terminar de rematarlo, advirtió: el trabajo de los talibanes no terminó con la toma de Kabul, sino que no ha hecho más que empezar. Es decir, no tienen ninguna intención de parar esa represión de las mujeres, que, recordemos, empezó con la prohibición de estudiar. Ellos dicen que lo van a volver a restaurar, pero que en cualquier caso, si restaurasen la educación de las mujeres, no estamos hablando de la educación como nosotros la concebimos. Va a ser, en todo caso, una educación islámica
donde probablemente no pasen más que de estudiar el Corán y a lo mejor algo de aprender a leer, a escribir y algo de matemáticas, pero no va a ir mucho más allá. Y yo creo que de momento no hay ninguna intención de reintroducirla, porque además están convencidos de que, por un lado, sí que es verdad que hay algunos talibanes, esos que hemos dado en llamar entre comillas talibanes 2.0, pero que al final cumplen a rajatabla lo que dice Kandahar, que sí que se han manifestado a favor de la educación de las mujeres, pero siempre de acuerdo a la Sharia. Pero la hipocresía y el cinismo de estos talibanes llega también hasta el punto de que sus hijas sí que están estudiando fuera. Algunas están estudiando en Qatar, otras están estudiando en algún, en otros países musulmanes. Es decir, es la ambivalencia de queremos tener bajo control a las mujeres en nuestro país, pero nuestras hijas, las hijas de algunos, que son sobre todo aquellos que se han movido más por Qatar y por la oficina y por la oficina de Doha. Recordemos que ya muy poco después de llegar, después de la educación, pasaron al tema de prohibirlas la presencia en público referida a parques, a gimnasios y a otros lugares que ellas también utilizaban como aquellos lugares en los que poder hablar, en los que poder compartir en realidad el horror por el que estaban pasando y por el que vivían. Recordemos también que al principio y de vez en cuando se vuelven a reproducir. Había protestas en las calles que eran reprimidas de forma violenta por los talibanes. Cada vez esas protestas son menores y al final terminan o detenidas, terminan torturadas, hay desapariciones forzosas de mujeres y han conseguido tenerlas amedrentadas, asustadas, agobiadas. En realidad estamos hablando también de una crisis de salud mental. Cuando estuve, como decía al principio, en la universidad con una profesora, me comentaba que había como un 90% de mujeres que sufrían depresión, sufrían agobios, sufrían ansiedad, y que el número de suicidios, aunque es muy difícil saber el número exacto o las cifras exactas, ha ido en aumento desde que los talibanes tomaron el poder. Y esto no va a hacer más que crecer, porque es cierto también que muchas mujeres siguen manteniendo esa lucha, esos intentos de seguir manteniendo contacto entre ellas, pero es verdad que todo eso va disminuyendo conforme crece la represión y conforme crece también el terror y el miedo de las mujeres e incluso de los hombres que han apoyado y que apoyan a esas mujeres durante todo este tiempo. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Maitula Wessa. Maitula Wessa es una activista por los derechos de las mujeres, pero sobre todo una activista por la educación de mujeres y niños también, y también en el mundo rural. El mundo rural es, digamos, el gran abandonado de Afganistán. Si se puede decir que hay más abandono todavía que el general de Afganistán, pues el mundo rural siempre ha sido el más abandonado y también fue bastante abandonado por parte de la comunidad internacional cuando tuvimos esa presencia de 20 años dentro del país. Bueno, Maitula Wessa era un activista de Kandahar, pastún. Siempre hemos descrito a los talibanes como de Kandahar y pastunes, que lo que hacía era campañas a favor de la educación y de la educación, como digo, de las mujeres, de las niñas y de las mujeres, y sobre todo en las áreas más, digamos, menos desarrolladas, más conservadoras, como eran las áreas pastunas. Wessa, que era una de las grandes voces respetadas en Afganistán y en la comunidad internacional, un valiente, como siempre le calificábamos. Wessa fue detenido el año pasado durante 7 meses por los talibanes. Fue liberado en el mes de noviembre. Yo he sabido por distintas fuentes que sufrió torturas, que salió muy tocado,
psíquica y físicamente, que ha costado muchos meses que se haya recuperado, pero Huesa no se atreve ya a hablar en público. Es decir, han conseguido callar su voz. No han conseguido del todo, porque es verdad que de forma clandestina, de alguna manera, sus escuelas y sus campañas continúan, pero es verdad que ya no tiene nada que ver con toda la actividad que llevaba hace un año. Es decir, no solo reprimen a las mujeres, sino que van también contra todos los hombres que puedan estar ayudando a las mujeres, pues por ejemplo, también en las escuelas clandestinas, que han ido también disminuyendo por miedo a que sean ya no solo cerradas, sino que sean detenidas y torturadas las chicas, que sobre todo son chicas jóvenes, y las mujeres que llevan estas escuelas. Y porque muchas de ellas ya las tienen identificadas los talibanes. Como decía, es muy difícil para ellas ahora mismo conseguir además conectarse. Siguen teniendo fórmulas para hacerlo, pero ya no tienen esa tranquilidad. Por ejemplo, otro de los puntos, los salones de belleza. Los salones de belleza no solo daban trabajo a muchas mujeres, y supusieron, creo que eran 60.000, no me acuerdo, había miles de mujeres trabajando en los salones de belleza en diferentes lugares de Afganistán, pero sobre todo lo que era un lugar de encuentro para ellas. Era un lugar donde, como no podían entrar los hombres, ellas podían hablar, ellas podían comunicarse, ellas podían sentirse en cierta manera cómodas. Y además lo que sentían era la solidaridad de unas con otras, y el apoyo de unas a otras. También tenemos que no voy a decir que han vuelto a aparecer, porque nunca dejaron de existir en Afganistán, los crímenes de honor, los matrimonios forzados e infantiles, e incluso la venta de niñas. Eso en ciertas zonas de Afganistán no dejó incluso de ocurrir, a pesar de la presencia internacional. Es decir, ahora es verdad que lo que ha vuelto es a ser mucho más numerosa. em, la venta de niñas es a veces una solución para las familias más pobres de conseguir un dinero para poder alimentar también al resto de la familia, pero como digo, no podemos decir que los crímenes de honor, la venta de niñas, los matrimonios forzosos e incluso infantiles no existiesen también antes. Existían, y no se hizo tampoco lo suficiente por parte de la comunidad internacional para erradicarlos. Pero es cierto que ahora también han aumentado, y ahora hay mucho menos control y mucha menos protesta contra esos crímenes. Em, ¿Qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo ante esta terrible situación en la que nos encontramos. Pues para empezar, lo que tenemos que hacer es no dejar en silencio la situación en Afganistán. Nos olvidamos de ella constantemente. Yo recuerdo que hemos reaccionado en marzo, cuando hubo ya lo de la lapidación, la flagelación. Reaccionamos también cuando el tema de los parques públicos, cuando el tema de los salones de belleza, cuando la educación, es decir, cuando ellos toman ciertas medidas, entonces se produce un gran clamor internacional contra los talibanes y un gran clamor a favor de los derechos de las mujeres afganas. Pero solo se produce en ese momento. Dura los días que dura, y después pasamos a otra cosa. No solo desde el punto de vista de los medios de comunicación, sino también de la propia clase política e incluso de la propia sociedad. Lo primero que hay que hacer es mantener el constante grito de atención y llamada de atención sobre la situación de las mujeres en Afganistán. El hecho de que no tomen una nueva medida para reprimir a las mujeres no quiere decir que la situación haya cambiado, no, la situación ha empeorado, y la situación sigue siendo de represión absoluta de las mujeres. Es decir, ONU ya incluso
califica de apartheid de género la situación en Afganistán, cuando al principio había cierta situación reacia a de verdad adoptar ese calificativo. Ese calificativo ya se utiliza de forma normal, porque esa es la situación real para las mujeres en el país asiático. No hay que ceder tampoco ante las condiciones que puedan poner los talibanes en ciertos foros internacionales. Y lo digo porque en la pasada reunión que hubo a nivel internacional de la ONU, entre la ONU, representantes de diferentes países y los talibanes en Doha, el 30 de junio y 1 de julio de este año mismo, los talibanes pusieron como condición que no podía haber representantes afganas, es decir, mujeres afganas, y la comunidad internacional lo aceptó. Eso no puede permitirse. Lo primero que tiene que decir la comunidad internacional es, pues si usted no acepta que haya representantes femeninas, mujeres afganas, lo que nosotros no nos vamos a reunir es con ustedes. Ustedes van a aceptar también nuestras condiciones. Pues no solo se aceptó, y estamos hablando de la ONU y de la comunidad internacional, es decir, de representantes de diversos países, que sí, que mantienen que lo que se necesita Afganistán es la ayuda humanitaria, que sigue necesitando ayuda, pero justamente en ese foro, como en otros muchos, al final no se habló de derechos de las mujeres en Afganistán. Lo que se habló era de aquello que le interesaba a los talibanes, y voy a ser muy cínica, probablemente también solo era lo que le interesaba a la comunidad internacional, que era el tema económico y el tema de la lucha contra las drogas. Es decir, intentar controlar el tráfico de opio y el cultivo de opio en Afganistán. Hay que ser muy cínicos para decir que celebramos una reunión que además, si no recuerdo mal, era la primera reunión internacional realmente entre lo que es ONU más representantes de diversos países, más los talibanes, y es muy cínico que primero accediesen a la petición de no representación de mujeres afganas en ese foro, y segundo, que de lo que se hablase fuesen de temas que no tenían nada que ver con la terrible situación de las mujeres en Afganistán. Eso también es importante tenerlo en cuenta a nivel internacional. Hay que seguir trabajando para que los foros jurídicos, las instituciones judiciales internacionales sigan investigando crímenes de guerra y consideren un crimen de guerra y de lesa humanidad, sobre todo de lesa humanidad, lo que están haciendo con las mujeres, la represión de las mujeres en Afganistán. Es cierto que un grupo de mujeres españolas ya han denunciado o han presentado un informe al Tribunal Penal Internacional pidiendo que el Tribunal Penal Internacional de La Haya investigue también como posible crimen este apartheid de género. El Tribunal Penal Internacional lleva ya años con una investigación abierta sobre crímenes de guerra en Afganistán, que incluyen no solo los crímenes de guerra cometidos por los talibanes, sino también por el propio gobierno afgano anterior a los talibanes, y también incluso por tropas internacionales de Estados Unidos. Muchos se plantearán, Estados Unidos no reconoce el Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos no, pero Afganistán sí que lo reconoció. Se reconoció en el 2003 la jurisdicción del TPI, y por lo tanto los crímenes que se hayan podido cometer por los propios afganos o en suelo afgano pueden ser investigados y pueden producirse órdenes de arresto, como ayer se produjeron contra Netanyahu y contra un miembro de Hamas por crímenes de guerra. Bueno, lo dejo aquí y pasamos a preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar. La primera cuestión es acerca precisamente de este último aspecto que has mencionado. ¿Qué papel
podría jugar la comunidad internacional en la defensa de los derechos de las mujeres afganas en el futuro. Y sobre todo, José María López Navarro, al que agradezco la pregunta y saludo desde aquí, dice, ¿tiene algún rol Naciones Unidas en Afganistán actualmente? Y el United Nations Women ¿tiene también alguna relevancia o no? En primer lugar, sobre el tema de la comunidad internacional y qué puede hacer, lo que he comentado, el TPI también puede, el Tribunal Internacional de Justicia también podría pronunciarse sobre el tema de la represión de las mujeres. También tenemos el Tribunal de Justicia Europeo. Es decir, hay diferentes tribunales que deberían dar pasos adelante para condenar, no solo condenar, sino incluso intentar castigar y encontrar un castigo penal contra los talibanes. Segundo, ONU sí, ONU está presente con diferentes agencias en Afganistán, está también ONU Mujeres, pero pueden hacer lo que pueden hacer. ONU se encuentra en una situación difícil y ambivalente, en el sentido de que si queremos que la ayuda internacional humanitaria pueda llegar al pueblo afgano, tenemos que pasar por determinadas, entre comillas, condiciones impuestas por los propios talibanes. Estamos hablando de una crisis humanitaria. No solo estamos hablando de una represión bestial y terrible y un horror para las mujeres de Afganistán. Es que todo el pueblo afgano está viviendo una terrible crisis humanitaria y se necesita que llegue esa ayuda humanitaria. Y para eso necesitamos a ONU y necesitamos también a otras asociaciones, ONGs de la comunidad internacional. Y eso requiere a veces pasar por el aro de ciertas condiciones de los talibanes, como si recordáis también fue la prohibición de que las mujeres pudiesen trabajar con ONGs y con ONU, pero ahí se ha conseguido un cierto acuerdo para en determinados sectores, que no en todos. Es muy complicado, pero sí, ONU está allí. ONU está haciendo lo que puede para esa crisis humanitaria. Em, no sabemos cuánto tiempo podrá estar o no estar, o cuándo decidirá, porque igual pasado mañana a los talibanes les da por decir que nadie de la comunidad internacional, y entonces sí que veríamos no una crisis humanitaria que es mucho mayor que en cualquier lugar del mundo, sino que a lo mejor veríamos morir más gente todavía de la que estamos viendo. Pero sí, ONU está presente y sí, la comunidad internacional, a través de sus diferentes estamentos judiciales, que los tenemos, debería estar haciendo mucho más. Y yo, una de las cosas que haría es presionar a Doha, presionar a Qatar para que cierre esa oficina y para que ellos no puedan estar circulando entre Kabul y Doha como Pedro por su casa. Yo la cerraría directamente y no dejaría representación de los talibanes ahí, porque para ellos al final, de alguna manera, es un reconocimiento que no tuvieron, por cierto, en la última ocasión. Es que estamos hablando de una situación donde ellos están haciendo al final lo mismo que hicieron en los 90, pero tienen menos aislamiento del que tuvieron en los 90, porque recordemos, en los 90 solo fueron reconocidos por Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Arabia Saudí. Ahora es verdad que oficialmente no hay ningún reconocimiento internacional, pero sí que hay presencia de diplomáticos y de embajadas, China, de Rusia y de algunos otros países dentro de Afganistán, y luego hay representación de los talibanes en algunos países. Todo eso deberíamos analizarlo y deberíamos, a nivel de la comunidad internacional, ver hasta dónde podemos llegar para forzarles en que esto pare ya, en que la represión de las mujeres tiene que acabar, y si no, tienen que ser condenados por esa represión de las mujeres. Pero, por desgracia, no seamos tampoco, el cinismo occidental puede llegar también hasta niveles
realmente vergonzosos. No nos olvidemos que en la última ocasión en la que los talibanes estuvieron en el poder, de 1996 a 2001, 5 años, nadie movió un dedo por los derechos de las mujeres en Afganistán y estaban condenadas al completo ostracismo bajo el burka. ¿Sabe cuándo hubo una gran protesta internacional y un gran movimiento internacional contra los talibanes? Y somos cínicos hasta decir basta. Cuando se volaron los budas gigantes de Bamián. Entonces sí que hubo una gran protesta internacional. Y cuando entramos en el 2002, 2001 fueron los atentados del 11 de septiembre, realmente la comunidad internacional empezó a entrar a partir de finales de diciembre del 2001 y 2002, se nos llenó la boca de los derechos de las mujeres porque era una forma también de cubrir esa intervención. Cuando los afganos lo que sí se pusieron es de rodillas pidiendo nuestra ayuda. Pero en cuanto las cosas se complicaron, nos fuimos porque digamos que la retirada de Afganistán no se produce en el 2021. La retirada de Afganistán se produce en el 2014. A partir de ahí solo queda un reducto de tropas y de comunidad internacional. Pero nosotros, por ejemplo, España y todos los que llevaban, como os digo, estos equipos de reconstrucción provinciales, nos fuimos en el 2014. Y se había anunciado 3 años antes por el presidente Obama, el gran presidente Obama. Anunció ya 3 años antes que nos íbamos. Los talibanes no tuvieron más que esperar para ir controlando e ir conquistando Afganistán. Realmente en agosto del 2021 lo que hicieron fue entrar en las ciudades. El resto del país prácticamente lo tenían ya bajo su control. Gracias, Pilar, lo siento, pero es que si no me aprovechas cada pregunta para una nueva conferencia. Tenemos 12 minutos y 5 preguntas. Y para contentar a todos, pues y sobre todo dar pie a otras preguntas, sí te pediría una mayor concreción, aunque son preguntas muy, muy largas, muy complejas. A la vista de lo que has dicho, vamos a ver algo también sobre soluciones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede aumentar la visibilidad de las voces de las mujeres afganas en los medios de comunicación y en la política internacional? Primero, como he dicho, si hay cualquier reunión internacional con los talibanes, tiene que haber mujeres afganas ahí, se les tiene que dar voz. Segundo, tenemos refugiadas afganas en todos nuestros países. Pongámoslas a hablar a ellas, démosles visibilidad, no dejemos en una parte el problema de las mujeres afganas, estemos constantemente recordando una y otra vez lo que están haciendo contra ellas en Afganistán. Es muy difícil llegar a Afganistán a las mujeres activistas que están dentro porque sería ponerlas en riesgo. Yo, de hecho, estoy dudando en si ir o no ir a Afganistán en estos momentos, justamente por esa razón. Pero sobre todo, darles visibilidad en los medios de comunicación, darles visibilidad también en conferencias, en reuniones internacionales, tienen que estar presentes, sí o sí. Hay que obligar a los talibanes a que estén presentes y a que ellas puedan hablar y puedan exponer también sus puntos de vista. Creo que esos serían como 3 puntos fundamentales en estos momentos. Pues muchas gracias. Hay también una apreciación del almirante Treviño, apreciación personal, que señala cuando la OTAN mandaba en Afganistán y había libertad, las mujeres seguían llevando el burka y en hospitales y escuelas preferían estar separadas de los hombres. ¿Cómo se explica esa actitud? Primero, lo que he dicho antes, no pudimos hacer milagros. Dependiendo de las zonas, teníamos todavía, como sigue habiendo ahora, una sociedad muy conservadora donde seguía rigiendo digamos, la segregación. Por ejemplo, en todas las zonas pastunas había un gran conservadurismo y había esa segregación y las mujeres pues querían seguir segregadas de los hombres. El tema del burka. En muchos casos, muchas mujeres se ponían el burka, sobre todo en ciudades y en determinadas zonas, como protección.
para que no las pudiesen localizar y no pudiesen saber que estaban trabajando pues para los ministerios, para la comunidad internacional, o podían estar yendo a clases. En Kandahar era un riesgo y tú no veías mujeres, nada más las que veías por la calle las veías con burka, pero muchas de ellas lo hacían por seguridad, para no ser detectadas. Es decir, hay que ver esa ambivalencia también de conservadurismo en ciertas zonas que no pudimos cambiar en tan poco tiempo y que además necesitaba un proceso mucho más largo, y luego también el burka como seguridad para muchas mujeres. Sin embargo, por ejemplo, yo vi menos burkas cuando estuve en noviembre del 22, pero también, como os digo, solo en Kabul y sobre todo en las zonas de las Hazaras, que siempre han sido en ese sentido mucho más avanzadas, ¿no? Pero sí, como digo, no podemos pensar tampoco que nosotros hicimos milagros, o que la situación de las mujeres mientras estuvo la comunidad internacional fue maravillosa, porque tampoco es cierto. Muchas gracias, Pilar. Juan Antonio del Castillo, Teniente General Juan Antonio del Castillo, pregunta si se recibe por parte del régimen de los talibanes algún apoyo de otros países árabes. Has hablado de Qatar, pero él se refiere, por ejemplo, al caso de Irán. Sí, tienen ciertas relaciones, sobre todo una parte lo tienen, digamos, que la frontera está medio abierta, y sí que hay también tratos a nivel comercial. En ese sentido, con los vecinos en general, hay bastante relación. No a nivel todavía oficialmente reconocimiento, porque como digo, no se ha producido, pero sí que va aumentando esas relaciones comerciales, sobre todo con los vecinos. Y hay que pensar también que en el tema de las mujeres, Irán también ejerce una gran represión contra las mujeres, y con el resto de otros países árabes también se mantienen, aunque, como digo, no hay ese reconocimiento oficial, pero sí que hay relaciones. Muy bien, Pilar. Te voy a hacer una última pregunta que si te puedes extenderte un poco más, porque es un poco sacar la bola de cristal. ¿Qué lecciones se pueden aprender de la historia reciente de Afganistán en relación con los derechos de las mujeres? Y por otra parte, ¿cabe esperar, ya no sé si decir corto o medio plazo, algún cambio más allá de los derechos de las mujeres, de reconocer su sufrimiento, su resiliencia y aventurar algún cambio, también un cambio en la situación en Afganistán? ¿Y cómo? Gracias. Vamos a ver, yo no tengo ninguna bola de cristal. Ojalá la tuviese. ¿Qué lecciones tenemos que aprender de Afganistán? Yo creo que una primera, y no solo referida a la situación de las mujeres, y es que si entramos en un sitio y entramos en un país, y en este caso además entramos, como he dicho antes, en un país que nos pedía a gritos que entrásemos, que estaba postrado a, a nuestros pies para que les ayudásemos, lo que no podemos es abandonarles a mitad camino. Yo recuerdo que en la conferencia de Bonn, a la que asistí, en los pasillos, los expertos y tal, se hablaba de 50 años como mínimo de acompañamiento económico de Afganistán y 25 años de acompañamiento militar, y a los 25 años habría que planteárselo. Estábamos hablando de una situación especialmente ventajosa, que era la del 2001, cuando los talibanes se les había echado, cuando se había echado también a Al-Qaeda, y como digo, Afganistán quería que entrásemos. En esas situaciones se hablaba de 25 años presencia militar, 50 acompañamiento económico. Eso se convirtió en el 2003 en un abandono ya, medio abandono de Afganistán, porque se fue a la invasión de Irak.
y se desviaron, atención y medios. Eso no puede volver a ocurrir, y lo que no puede volver a ocurrir tampoco es que cuando ya me molesta porque se complica la situación, entre otras cosas por la invasión por la invasión de Irak, cuando se complican las cosas me voy, me lavo las manos y ya no me interesa un país, porque hemos perdido en realidad todo el respeto internacional, hemos perdido los valores y principios en los que nos basábamos para hacer esa intervención. Hemos perdido toda credibilidad. Y eso va a tener, y eso está teniendo ya un coste a nivel internacional y lo vamos a ir pagando caro en otras intervenciones. Cuando entremos, y sobre todo entremos con el apoyo, que es el único que yo acepto, con el apoyo de la población, tenemos que ser conscientes que no podemos abandonarles a mitad camino. Esa es la primera lección que tenemos que aprender de Afganistán. La segunda es, si queremos volver a tener credibilidad, primero tenemos que recuperarla en el tema de los derechos de la mujer en Afganistán, porque si no hacemos nada, eso va a ir repercutiendo en otros países. De hecho, Libia, su ministro del Interior, hace unos días ya ha hablado de reincorporar a la policía del vicio, contra el vicio, a que las mujeres se pongan el hijab y a que no puedan viajar sin la compañía de un hombre. A que no nos hemos enterado todavía de esto. Pues está pasando, y además va a pasar, como terminen introduciéndolo en un mes, por el gobierno que nosotros apoyamos en Libia, que es el gobierno reconocido por Naciones Unidas. ¿Qué le vamos a decir ahora a esos libios cuando estamos permitiendo lo que está pasando en Afganistán? ¿Qué le estamos diciendo a Irán cuando estamos permitiendo lo que está pasando en Afganistán? ¿Qué le vamos a decir a los yihadistas cuando está pasando lo que está pasando en Afganistán? Siquiera qué vamos a decir en nuestras sociedades o nos vamos a manifestar en contra de ciertas prácticas por parte de los musulmanes radicales si nosotros permitimos lo de Afganistán. Esa es la primera lección que tenemos que aprender, que esto no tiene que volver a pasar y que tenemos que recuperar la credibilidad. Ojalá tuviese una bola de cristal. ¿Va a haber cambios a medio corto plazo? No, por desgracia no va a haber cambios. Nos enfrentamos a un futuro muy negro en Afganistán, no solo para las mujeres, sino en general. Como os he dicho antes, el caso de Wessa, el caso de activistas hombres que también apoyan a las mujeres, los están silenciando también. Muchos se preguntarán, ¿va a cambiar algo con Trump, con la nueva administración norteamericana? Pues no, realmente los talibanes sí que buscan un nuevo capítulo. De hecho, digamos que han dicho que esperan que la nueva administración ponga en marcha medidas realistas para fomentar el progreso y tal. Recordemos que fue Trump en su anterior etapa el que firmó con los talibanes el acuerdo de Doha del 2020, que en el fondo allanó el camino para la retirada completa de las tropas estadounidenses, que luego fue un desastre. Como recordemos, en agosto del 2021, esa retirada que llevó a cabo la administración Biden. Es verdad que Trump con ese acuerdo puso punto final a esa guerra, la guerra más larga de Estados Unidos, que Trump sigue defendiendo el acuerdo de Doha y dice que la retirada, que el desastre o el caos de la retirada fue culpa de Biden, pero no parece que vaya a cambiar mucho. Es verdad también que Estados Unidos es el mayor donante de ayuda humanitaria, pero lo que podría pasar es incluso que ante el poco interés en la comunidad internacional o en la política internacional de la administración Trump, incluso se reduzca esa medida, pero no parece ni que se revierta esa política de Estados Unidos, ni tampoco que haya ninguna intención de armar a la resistencia antitalibana. Es más, no creo que vaya a ser una prioridad de Estados Unidos la situación de Afganistán. ¿Podría cambiar algo si se armase a la oposición armada, y valga la redundancia,
contra los talibanes, sobre todo a lo que fue la Alianza del Norte o las fuerzas de resistencia de Ahmad Massoud, del hijo del león del Panjshir. No veo yo ninguna perspectiva por parte de la comunidad internacional de producir, de ayudar a ese rearme, porque eso supondría realmente una implicación militar de nuevo en Afganistán, en el que yo estoy seguro que antes o después va a haber que volver, porque Afganistán, aunque tampoco hablemos de ese tema, porque también el derecho de las mujeres y la represión de las mujeres está tapando otro problema, y es que Afganistán empieza a convertirse de nuevo en el santuario del terrorismo. Pero como quedó marcado por la comunidad internacional y por el Acuerdo de Doha, mientras no toquen a Estados Unidos o a sus aliados occidentales, o no se prepare un atentado como el 11S desde suelo Afganistán, parece que tampoco nos importa mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por este briefing sobre la situación de las mujeres en Afganistán, por esta evaluación acerca del futuro o no futuro de Afganistán y de la necesidad de visualizar la resiliencia y el sufrimiento de las mujeres afganas. Y creo que ha sido un tema de luego muy oportuno y muy importante tratarlo en este foro de eventos digitales de INCIPE. Y antes de cerrar este evento y de agradecer a los que han participado con sus preguntas, le quiero ceder la palabra a Ricardo Diego Kleiner, finalmente, para que dé por clausurada la actividad. A ti, Ricardo. Sí, perdón. No, solo quiero pedir disculpas por lo que ha pasado al principio. Bueno, es cosas de la técnica. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, querida Pilar, por esta exposición tuya tan ilustrada, completa y apasionada. Hemos tenido, es verdad, alguna pequeña dificultad técnica, pero eso no impide la riqueza de tu exposición, la cantidad de información que has podido trasladarnos y sobre todo esa impresión que yo creo que es muy importante, de que la situación actual de las mujeres en Afganistán es realmente difícil y dura, pero no es nueva. Es una situación que se ha agravado, pero que viene de muy atrás. Y yo creo que concienciarnos de esa situación es una labor importante, pero también es importante tener el contexto internacional, saber en dónde estamos y por dónde pueden ir las perspectivas de la evolución de ese gran país que es Afganistán. Muchas gracias, por lo tanto, por tu tiempo, tu dedicación a esta sesión, y con el gusto de volverte a ver muy pronto, me despido de ti y de todos nuestros participantes y oyentes, deseándoles un muy feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.